estado reflexionando, y especialmente en los últimos minutos antes de venir para acá, acerca de qué asunto tratar con todos ustedes en esta clase. Y hay algo que me ha impactado mi corazón, y quiero dejarme llevar por ese influjo del Espíritu adentro, ¿no? Y es lo que tiene que ver con la importancia de conocer la Escritura desde el punto de vista hebreo. La importancia que tiene para nosotros conocer la Escritura desde el punto de vista hebreo. Hay una serie de conceptos, una serie de principios en la palabra que, a menos que nosotros tengamos el contexto hebreo de eso, nos va a resultar muy difícil comprenderlo. Cuando hablamos de estos principios hebraicos de las Escrituras, significa que partimos del hecho de que la Biblia es un libro hebreo. Los temas que la Biblia trata tienen que ver con el mundo judío, con el mundo hebreo, con la cultura hebrea. Y aun cuando hay libros en las Escrituras que están dirigidos específicamente para personas no judías, los temas que se tratan ahí lo hace el autor original, teniendo en cuenta el valor y la enseñanza básica que ese concepto que él está transmitiendo tiene en el mundo hebreo. Posiblemente el teólogo evangélico más grande del siglo XX fue Karl Barth. Karl Barth dijo estas palabras interesantísimas en su monumental obra, ¿no? Él dice estas palabras: la Biblia es un libro judío y no hace sentido a nadie que no sea al menos espiritualmente semita. Esas son palabras muy fuertes, dichas por un teólogo, uno de los teólogos más grandes, creador de la dogmática evangélica, que es un tema obligado para estudiar en todo lo que es el mundo evangélico del mundo. Y este hombre, con esa sabiduría tan grande, llegó a un punto de su vida donde reconoció que la Biblia es un libro hebreo y que uno tiene que tener una mente semita para poder entender la riqueza que tiene la Biblia hebrea. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Biblia hebrea, hay una cantidad de conceptos y una cantidad de principios que se generan de ahí, que tienen un impacto directo en nuestras vidas. Y una vez que uno conoce eso, se da cuenta la importancia entonces que tiene regresar a las raíces hebreas de la fe. Regresar a las raíces hebreas de la fe es algo importantísimo. Y voy a aclarar aquí 2 o 3 cosas que son, creo yo, importantísimas también. ¿Qué significa regresar a las raíces hebreas de la fe? Cuando nosotros hablamos de las raíces hebreas de la fe, ¿qué significa eso? ¿Qué significa regresar a las raíces hebreas de la fe? A veces, ¿sabes qué? A veces, diciendo lo que no es, podemos entender mejor lo que es. Déjame exponer 2 o 3 ideas de lo que no es regresar a las raíces hebreas, y luego vamos a entender muchísimo mejor qué cosa es realmente regresar a las raíces hebreas de la fe. Primero, veamos lo que no es regresar a las raíces hebreas de la fe. La primera cosa que no es regresar a las raíces hebreas de la fe es pensar que para regresar a las raíces hebreas de la fe te tienes que hacer judío. No tiene nada que ver con eso. ¿Okay? Regresar a la raíz de la fe no significa que te tengas que hacer judío. Y voy a aclarar algo aquí. No porque ser judío sea malo, todo lo contrario. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice: ¿qué ventaja tiene el judío? Y dice: muchísima, de todas maneras. Muchísima ventaja tiene. Pero no significa que regresar a la raíz de la fe tengas ahora que vivir como judío y tengas que ser judío. Porque la Escritura no demanda eso de ti. En otras palabras, tú no tienes que hacerte judío para servir al Dios de Israel. Tú puedes servir al Dios de Israel como un justo de las naciones. ¿Qué dice la Escritura de Enoc? Que caminó con Dios y ¿qué pasó con Enoc?
Se lo llevó Dios. No sabemos a dónde se lo llevó, pero se lo llevó Dios. ¿Era él judío? ¿Verdad que no? Noé, varón justo en su generación. Con Dios caminó Noé. ¿Era judío Noé? ¿Verdad que no? ¿Cuál es la religión de Adán en el jardín del Edén? ¿Había judaísmo en esa época? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo grande que tenía Adán? Una relación íntima con el Dios que lo creó a él. Y eso es importantísimo. Lo importante es que tú puedas desarrollar la mejor relación posible con Dios. Y esa relación se puede lograr siendo judío o siendo justo en las naciones. El ser judío tiene que ver con otras cosas. Entonces es muy importante entender eso.